Saludos, queridos radio oyentes. Es un placer poder saludarles a través de la poderosa. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Tony Fontao y Nelson Moreno que les habla, extendemos una cordial invitación a que se queden con nosotros durante esta media hora para tratar temas relacionados con la palabra de Dios. Y con ustedes, el señor Tony Fontao. Muchas gracias, Nelson, y queremos darle la bienvenida a todos nuestros oyentes. La Iglesia de Dios en Miami está presentando este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. En las próximas 2 semanas vamos a tocar el tema del infierno, qué es lo que sucede después de la muerte. Es un tópico que muchas iglesias enseñan diferentes cosas que no la podemos encontrar en la Biblia, y queremos que los oyentes vayan a buscar en la Biblia este tema. Lo que dice la Biblia acerca del infierno. Así que en los próximos programas Nelson Moreno nos va a traer este tema, que nos va a explicar qué nos dice la Biblia acerca de este tema. Con ustedes ahora, Nelson Moreno. Gracias, Tony. Y este tema que tenemos hoy es un tema candente. Y la pregunta es, ¿existe el infierno? A pesar de que estamos en el siglo XXI, cuando el hombre parece tener más conocimientos que nunca antes en la historia, predominan también más que nunca la confusión, las ideas equivocadas y las supersticiones respecto al tema candente del infierno. Ateos desafiantes y científicos de mentalidad estrecha proclaman abiertamente la inexistencia de Dios, el cielo y el infierno. Otros, por dogma y por su sentido de justicia, creen en un infierno de fuego eterno. Creen sinceramente, aunque equivocados por supuesto, que el mensaje de Dios para la humanidad es que si el hombre no acepta y ama a Jesús en el curso de su vida terrenal de unos 70 años, el Dios eterno, omnipotente, sabio y misericordioso lo castigará enviándolo al infierno a sufrir torturas indescriptibles para toda la eternidad, que sería una eternidad de castigo por 70 años de vida de pecado. Quienes se precian de ser representantes de Dios sobre la tierra, desde el serio sacerdote hasta el evangelista callejero, exigen que escojamos ahora entre el cielo y el infierno. Al hacerlo, están dando por sentada 2 cosas, que todos debemos escoger ahora y que el infierno será eterno. Ahora, ¿dónde hallar la verdad del asunto? Si realmente existe un fuego infernal eterno preparado por Dios para torturar a sus enemigos, entonces nos conviene averiguar los detalles. Obviamente el hombre no tiene la respuesta. Solamente la palabra de Dios nos puede hablar de este tema con verdadera autoridad. La palabra de verdad, tu palabra es verdad, y lo podemos leer en Juan 7, 17 y versículo 17. En Juan 7, 17. 17. Juan 7, versículo 17. Capítulo 17. Capítulo 17. Juan 17. Y versículo 17. Y versículo 17, que lo hemos leído muchas veces en este programa, dice muy claramente: santificarlos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así es que tenemos que creer en la palabra de Dios, en las Escrituras. Correcto. Permitamos que la Biblia se interprete a sí misma. No demos rienda suelta a nuestra imaginación, sino que busquemos pruebas para todo. La doctrina del infierno, tal como suele enseñarse, quiere obligarnos a aceptar el Evangelio con la amenaza del miedo. Leemos en un pasaje de la Escritura para ver cómo Dios piensa. Y vamos a Juan 3, 16. Un pasaje muy conocido. Juan capítulo 3. Y versículo 16. Y versículo 16 leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Sí, y queremos aclarar que en otras versiones aparece la palabra no perezca, que sería más correcto. Así es que está muy claro aquí que es terminación de la vida, no es que está sufriendo en un infierno eternamente. Correcto. La mente del cristiano está confundida porque se le ha enseñado que el infierno de la Biblia es un fuego eterno destinado a los condenados. Ahora bien, la Biblia nos dice claramente que hay más de un infierno, pues son 3 las palabras griegas traducidas al español como infierno, y cada una tiene un significado diferente. Vamos rápidamente a la primera. La palabra griega Hades, y se escribe H-A-D-E-S, significa simplemente sepultura o fosa, es decir, un simple hoyo en la tierra, la tumba. Otra cosa muy importante, si el hombre al morir fuera al cielo, Dios no diría, porque David no subió a los cielos. Podemos encontrar esta escritura en Hechos 2 y versículo 34. Los Hechos capítulo 2 y versículo 34. Versículo 34, que hemos leído esta escritura varias veces en este programa, porque David no subió a los cielos, empero él dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y leemos también en Hechos 2:29. Hechos 2, otra versículo escritura 29. muy conocida, Hechos 2 y versículo 29. Varones hermanos, se os puede libremente decir, el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Así es que, Tony, David está con nosotros, o sea, el cuerpo de él está todavía en la tierra, no está en ningún sitio. Correcto, correcto. Esto, y David, tú sabes que hemos leído varias escrituras, Nelson, en los últimos programas, que David va a ser uno de los reyes. Exacto, en el reino de Dios. Sobre las 12 tribus de Israel. En el futuro. Esto lo afirmó Pedro el día del Pentecostés cuando daba su primer sermón. 50 días antes, Cristo había ascendido al cielo desde ese mismo infierno. O sea, el infierno, o sea, la tumba. Vamos ahora a otra escritura en Hechos 2:27, que habla también de la muerte. Hechos 2 y versículo 27. Leemos, que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Exacto, ahí lo que quiere decir es que la muerte no es permanente, van a ser resucitados. Aquí Pedro estaba citando del Salmo 16 y versículo 10, donde David profetizó acerca de la venida de Cristo y la resurrección. Vemos que aún después de que Cristo resucitó, David permanecía en el sepulcro. Si comparamos este versículo con el Antiguo Testamento, vemos que el griego Hades corresponde exactamente al hebreo Seol, que claro está que se refiere a la tumba. Y Nelson, ese versículo 27 que acabamos de leer, que dice que no dejarás mi alma en el infierno, es el sepulcro. Exacto, podemos ir a Salmos 16:10 para que los oyentes sigan con nosotros. En el Antiguo Testamento, el libro de Salmos. ¿Qué capítulo? El capítulo 16. Capítulo 16. Y versículo 10. Y versículo 10 leemos, porque no dejarás mi alma en el sepulcro. Exacto. David está profetizando de Jesucristo. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Exacto. ¿A dónde van los muertos? No es la morada eterna en el sentido de un lugar donde las almas en pena vagan eternamente, ni una caverna oscura en el corazón de la tierra. Es simplemente el lugar de descanso. O sea que los muertos están descansando, están durmiendo. Y podemos ir a la escritura en 1 Corintios 15:55, que también nos habla del sepulcro. 1 Corintios 15, versículo 55. Versículo 55, leemos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Exacto, es la muerte, pero la muerte también no es permanente, porque Dios
va a Y este resucitar. capítulo, Nelson, es el capítulo de la resurrección. Es de la resurrección. Si exacto. lo leen entero se van a dar cuenta que va a haber una resurrección en el futuro. Exacto. Todos los seres humanos que han muerto y sufrido descomposición serán resucitados, algunos a la vida eterna, otros a juicio. El infierno Hades no los retendrá eternamente. No dejemos a la imaginación lo que está muy claro en la Biblia. Ahora vamos al capítulo 9 de Eclesiastés. Capítulo 9 y versículo 10. Y por favor, si usted tiene su Biblia, abra su Biblia y siga con nosotros para que vea estos versículos y pueda usted mismo comprobar la veracidad de las Escrituras y lo que dice las Escrituras, compararlo con lo que dicen las doctrinas mayormente de este mundo. Eclesiastés 9 y versículo 10. Versículo 10 leemos: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Exacto. Podemos leer también Eclesiastés 9, del 5, versículo 5 al 6. Versículo 5 leemos: porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Versículo 6, también su amor y su odio y su envidia fenecieron, ya ni tienen más parte en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. Yo creo que está muy claro que los muertos están, como dice la Escritura, están durmiendo. El infierno a donde todos vamos al morir no es otra cosa que el sepulcro, un lugar donde no existe actividad física ni mental de ninguna clase. Vayamos al Salmo 146. El Salmo 146 y versículo 4. Salmo 146, versículo 4. Y vamos a encontrar ahí que también habla de la muerte. Dice: saldrá su espíritu, tornaráse a la tierra, y en aquel día perecerán sus pensamientos. Está muy claro que no hay pensamiento, no hay actividad física, no hay nada. Están durmiendo. Correcto. Completamente. Y quiero aclarar también que la ciencia, en este punto, la ciencia está muy de acuerdo con lo que dice la Escritura en relación a la muerte. Por otra parte, los teólogos quieren seguir tapando esta verdad. Dicen que solo el cuerpo va allí mientras el alma va a otro lugar. Por supuesto, aquí no tenemos tiempo de explicar acerca del alma inmortal, pero creo que tenemos un folleto que nuestros queridos radio oyentes lo pueden solicitar. Correcto. Que habla del alma inmortal, porque no hay tiempo porque sería otro tema. Correcto. La segunda palabra griega traducida como infierno es tártaro, y figura una sola vez en la Biblia. Vamos rápidamente a la Escritura, en 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 4. Ok, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, leemos: porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndoles desempeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Está muy claro aquí, en esta palabra tártaro, no significa un lugar, significa un lugar, sino es una condición de restricción, no es un fuego, es una condición de restricción o que están encarcelados, impuesta por Dios a los ángeles rebeldes, a los ángeles que se rebelaron, están Nelson, en esta condición de restricción. Dice que son prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Al juicio, o sea, están encerrados, o restringidos. Están en un lugar de condición exacto, de restricción. De restricción. Y nunca se emplea esta palabra en relación con el hombre. Esto se emplea solamente a los ángeles.
Pero vamos a Judas, en Judas 6 también podemos leer Judas y el versículo 6. Y esto, Nelson, lo que estamos hablando es de los ángeles, estamos hablando de los demonios, los que se han revirado contra Exacto. Dios. Ok, el libro de Judas. Y que solamente es... versículo 6 quieres leer, ¿no? Versículo 6, sí. Sí, versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los han reservado debajo de oscuridad, en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. Vaya, eso está bien claro. Exacto, eso está muy claro. Están reservados. Exacto. No están ahí quemándose, no están en un infierno. Exacto. Están prisioneros. Están prisioneros. Como dice aquí en la palabra de Dios, reservados para hasta el juicio. Y es bueno aclarar esto porque esta es la otra palabra que se usa para infierno, que es Tartaró. Correcto. Y es un lugar de restricción, no es un fuego. Correcto. Los teólogos suelen confundirse al leer estos versículos, pero la verdad de Dios es muy clara. Vamos ahora al verdadero. No, y Nelson, otra cosa, que cualquiera puede ir a buscar estas palabras. Exacto. Si tienen una concordancia, exacto, pueden buscar la palabra en griego para que puedan entender y puedan darse cuenta que han puesto la palabra infierno, pero no exacto. quiere decir eso. Son 3 infiernos, 2 no se refieren a un fuego, porque Correcto. el Hades es la tumba, el sepulcro, Correcto. donde van los muertos, Correcto. y la Tártaro, traducido como infierno también, pero es un lugar de restricción. Correcto, correcto. Bueno, vamos ahora al verdadero infierno. La palabra griega, que es Gehenna, que se deletrea G-E-H-E-N-N-A, Gehenna, se refiere a un lugar de castigo. El Gehenna, o el Valle de Ginón, es un lugar en las afueras de Jerusalén a donde se arrojaban desperdicios, basura y cadáveres para ser quemados. Era un basurero municipal y siempre ardía allí el fuego para consumir los desechos. Jesucristo y sus discípulos solían emplear esta palabra para referirse al infierno, donde se consumirán los pecadores. Este infierno del Gehenna es sinónimo del lago de fuego, donde serán arrojados al final de los tiempos todos los que no se arrepienten. Este es el único infierno que tiene que ver con el fuego. Sin embargo, no se habla de una caverna en el corazón de la tierra, ni de hornos de carbón donde espíritus dementes atormentan a los hombres. Este Gehenna no se describe como un fuego dentro del cual los condenados viven, sino como un fuego en el cual los condenados mueren. Pero aclaremos esto en el siguiente versículo. Estas 2 palabras fundamentales utilizadas en las versiones griegas y traducidas indistintamente como infierno. Y vamos ahora a Apocalipsis 20, capítulo 20 y versículo 14 al 15. Apocalipsis 20 y versículo 14 y el 15. Y leemos en el versículo 14 de Apocalipsis 20, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Vaya, eso está claro. Eso está muy claro. Vaya, que no van a estar vivos sufriendo. Van a morir. Van a morir, exacto. Es la segunda muerte porque personas van a vivir. Esa es la paga. La paga, la segunda muerte es la paga. Porque la primera es la muerte física. Exacto. Hades es la sepultura o infierno. Correcto. Y el lago de fuego es el Gehenna, que era un lugar que estaba en Jerusalén, donde explicamos que donde echaban la basura, los cadáveres. Vamos a comprobarle a los oyentes en el Antiguo Testamento, en Segundo de Reyes, Segundo de Reyes 23, capítulo 23. Vamos a leer el versículo 10 un momentico para que vean esto. Dice: asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, exacto, porque ninguno pasase a su hijo o a su hija por fuego
Moloch. A Moloch, al dios Moloch. Ajá. Exacto. Así que ahí te demuestra que es un fuego y ahí morían Exacto, no era que estaban ahí, se quedaban viviendo eternamente. Correcto. Otro infierno, la sepultura misma y todos los que no están inscritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego. Con esto la sepultura o Hades se acabará, jamás volverá a ser sepultado los muertos. Y ahí en el versículo 15 lo dice Nelson, exacto. Dice, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Pues serán consumidos por el fuego. Y ahora, Tony, si tienes algo que agregar. No, y esto, lo que tú dices, porque, a mí esa misma escritura, Nelson, en el versículo 14, está bien clara, exacto, que te demuestra que primero la palabra infierno es la palabra que tú explicaste, que es Hades, en griego. En inglés. Que usan la palabra infierno, quiere decir el sepulcro, la tumba. Y dice, y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Exacto. Vaya, que está bien claro. Está muy claro. Que exacto, lo que dice la palabra de Dios. Ahora, en Mateo 5:22, Nelson, otra escritura que Cristo habla de esta palabra que tú estás hablando, que es la verdadera palabra Gehenna. Exacto. En griego, que quiere decir un fuego de verdad, dice Cristo en Mateo 5:22, mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano necio será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fautuo será culpado del infierno del fuego. Del fuego. Fíjate que ahí está claro que te dice el infierno del fuego. Exacto. Esa palabra griega es la que tú estás diciendo. Esa es la palabra que se refiere a fuego. De las tres es la única que se refiere a fuego. Correcto. Y se refería a este sitio que había en Jerusalén, afuera de Jerusalén, donde se echaba la basura. La basura y quemaban y también echaban los delincuentes. Los delincuentes, exacto, los muertos. Exacto. Los tiraban ahí. Exacto. Y entonces la semana que viene vamos a estar siguiendo este tema y vamos entonces a discutir también lo de Lázaro, que también lo emplean para decir que hay un infierno eterno. Y también hay otros versículos que también hablan. Quiero leer otro versículo, ya que estamos aquí, Nelson, en Mateo 5:29, antes de terminar. Dice Mateo 5:29, Cristo hablando, por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Exacto. Por supuesto, esto no quiere decir que porque el pecado no es por el ojo, sino es por la mente de nosotros. Exacto. Es una explicación que Cristo está diciendo que es mejor. Que es mejor. No es que se lo saque. Exacto. ¿No? Nelson, se nos está acabando el tiempo. La Iglesia de Dios en Miami ha presentado este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Que todos tengan un buen día.